el encuentro ese el federalismo fiscal. Exactamente. ¿Qué conclusión has arribado después del tema del que acabamos de ver en el video sobre el federalismo fiscal? Sí. Tu opinión. Bueno, realmente ha sido una mesa que yo calificaría de sumamente importante por el tipo de personas que se reunió, me refiero a su experiencia y a su calidad personal, la solvencia con que fueron tratados los temas y por otra parte, una cosa se puede explicar porque estamos en víspera de un proceso electoral, un público tan numeroso como interesado. Así que desde cierto punto de vista mi crítica es laudatoria, y lo es, en el sentido de que estas cosas hay que ocuparse. El tema central, como se ha visto en el video, por las dudas que no se habrá comprendido bien, era en la ley de coparticipación. ¿En qué medida la ley de coparticipación habilitaba las puertas del federalismo? Desde ese punto de vista, como jurista, yo diría que no se lo expurgó debidamente bien. Es muy difícil que a partir de una ley unitaria se llegue al federalismo. Ya cuando se consiente en una ley de coparticipación, aunque la ley sea dictada por el conjunto de las provincias y estados, pero pensemos que la vida es muy dinámica, una ley de coparticipación que se dicta hoy puede parecer muy oportuna hoy y ser desgraciada en una década o quizás en un quinquenio, de tal manera que la ley va a operar como un organismo unitario. En ese sentido no se hizo la suficiente distinción. Es como si dijéramos, se aceptó que era necesaria una justa participación. Quizás a otras conclusiones se hubieran llegado, otro hubiera sido el debate, si hubieran dicho, no corresponde la coparticipación. Porque si yo digo, no corresponde la coparticipación, estoy declarando, expresa o tácitamente, cada provincia se tiene que abastecer por sí sola. Entonces yo pongo el problema en su justa dimensión. El problema, no la solución, el problema. Porque si yo dijera en la República Argentina, las 22 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen que valerse de sus propios recursos y no gastar un céntimo más de lo que sean capaces de recaudar, la verdad sea dicha que de las 23 estos estados, hay 18 que no pueden pagar los gastos de su propia administración. Es como si digamos, esa medida no se va a tomar, como de alguna manera se escuchó en la mesa, porque digamos, es tan pobre la situación de algunas provincias, tan defectuosa, que realmente sería una iniquidad decir que se la aguante Santiago del Estero por sí, que se la aguante Rioja por sí, Catamarca, Formosa, etcétera, digamos, es imposible. Pero planteado el problema de esta manera, diríamos, ¿pero qué pasa? Esas provincias están montadas sobre un territorio que es un erial, es la roca viva y pelada donde ni siquiera puede vivir un insecto. No, si somos sinceros, realmente el territorio, esas provincias, cualquiera fuera, de Tucumán al Chaco, del Chaco a Santa Cruz, uno por minerales, el otro por los granos, la otra por los animales, realmente es una bendición de Dios el territorio de cada provincia. Así que petróleo. Así que no es un erial, ni mucho menos. Y entonces, ¿por qué no son ricas? ¿Y si no tienen gente? No tienen gente. Es decir, lo primero que uno tiene que observar, que esas provincias deficitarias de la República Argentina, su población, sacando las ciudades capitales, no debe llegar a un habitante por kilómetro cuadrado. Es decir, demográficamente no existen. Demográficamente. Podríamos decir, paragonando la expresión de un economista alemán, vea, si usted tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, usted vive una economía del neolítico. Para llegar a una economía preindustrial, tiene que tener por lo menos 50 habitantes por kilómetro cuadrado y por lo menos 500 habitantes por kilómetro cuadrado para ser una industria poderosa, un mercado poderoso. De ese punto de vista, diríamos, señores, la reunión tendría que haber comenzado con esta expresión de Alberdi, que fue reiteradamente citado, pero no citado en la expresión principal. Gobernar es poblar. Las provincias argentinas no pueden resolver sus déficits presupuestarios mientras carezcan de población. Uno dice, pero ¿cómo carecen de población? Y algo habrá.
Algo habrá. Vea, lo principal y el principal síntoma es que hay provincias argentinas cuya población local emigra. Es la mitad de la población que está en el Gran Buenos Aires. Claro. Yo no tengo la cifra exacta, pero hay 750.000 santiagueños en el Gran Buenos Aires con cerca de 1 millón de santiagueños que hay en Santiago. Es decir, está partida la población en la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias están vacías, yo lo acabo de declarar, pero la gente no puede quedarse. Entonces fíjese cómo va cambiando el panorama. El programa de impuestos queda a un costado. La pregunta económica, geopolítica principal es ¿y por qué no se pueden poblar las provincias argentinas? Entonces ahí me aflorece el problema de impuestos. Ve, hay 2 detalles. No se pueden poblar porque le falta infraestructura, por ejemplo. Si no hay caminos, si no hay agua, etc. Y la infraestructura demanda capital. Y el capital demanda recursos. Pero si, Héctor, pero si este planteo fuera exacto, el mundo no se podría haber desarrollado. Claro. Porque el capital es posterior al trabajo. Exactamente. Adán y Eva, el único capital que tenía una hoja de parra, con suerte. Entonces el planteo es falso. En la coyuntura puede ser verdadero. Si yo quiero hacer un edificio de propiedad horizontal, no tengo un peso, no lo puedo hacer. No puedo tomar el colectivo si me falta un peso. Así que a ver qué importante es el capital. No, pero esta no es una contemplación filosófica, omniabarcante. Omniabarcante evidentemente que el recurso está en el trabajo, y el trabajo proviene de la gente, aplicado al territorio. Entonces, yo territorio tengo en las provincias y no tengo gente, ese es el problema. Y tengo que preguntarme por qué la gente no puede quedarse, por qué la gente se va y por qué la gente no puede venir. Por ese rumbo me lleva directamente a la mano de 2 cuestiones. Uno, que los impuestos contra el trabajo y la inversión de capital son carísimos, que los impuestos contra el consumo son carísimos. Es decir, le estoy sacando a la economía real recursos para darle a la economía burocrática del Estado. Primera observación. La segunda observación que me hago, digamos, ¿y cómo está el precio de los alquileres? Porque ahí se ve mejor la cosa. Altísimos. Altísimos. No solamente me refiero al alquiler urbano, me refiero también al rural. Entonces yo tengo al que va a trabajar, al que va a invertir, puesto en una mordaza, en una especie de prensa, que por arriba la aplasta los impuestos y por abajo lo esquilman los alquileres. En ese sistema yo le garanto que la Argentina nunca se va a poblar. Lo que sí va a tener son migraciones internas, gente que se escapa de su lugar de origen para ver si se la rebusca en un lugar populoso. Porque usted no puede ejercer la prostitución en medio del campo. Usted no puede hacer el cuento del tío en el medio del campo. Usted no puede poner un casino de póker en medio del campo. En la ciudad, tirando la mano y pidiendo limosna, una monedita recoge. Entonces la gente sin trabajo, sin oportunidades, sin recursos, se aglomera en estos hacinamientos urbanos que a su vez generan problemas mucho más graves. Entonces, esto no es una crítica a la mesa de ayer. Pero digo, señores, hay que cambiar de óptica. Salir del la estrecha perspectiva del sistema impositivo, de la ecoparticipación y hacerse la pregunta geopolítica. ¿Qué pasa con el territorio argentino? ¿Por qué el territorio argentino está despoblado? ¿Por qué la Argentina ha dejado de ser tierra de promisión? ¿Por qué Alberdi no tiene vigencia con su expresión gobernar es poblar? ¿Por qué no tiene vigencia la Constitución que se dicta para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino? Sí, pero perfecto, si vos analizás eso, la mayoría de la gente dice la Argentina está sobrepoblada porque sobran 1/3 de la población, por lo menos está sobrando en la Argentina. Y sí, claro, entonces dicen no traigamos más inmigrantes, porque acá hay algo antes de este asunto de traer a la gente que está fallando. Porque cuando uno ve que el Senado romano, por ejemplo, era la fuente de corrupción que destruyó Roma, yo digo, ¿qué incidencia han tenido los senadores argentinos en la Cámara estrictamente federal para hacer disminuir los impuestos, la renta fundiaria en cada una de sus provincias en favor de un sistema de impuestos al trabajo? Ninguna. Además, para mí sería altamente sorprendente, lo digo como es legislador, sí, altamente sorprendente que hubieran actuado en esa dirección. Porque resulta que esos senadores o bien han estudiado en la universidad, o bien tienen asesores universitarios. En la universidad no se estudia este problema.
Sería extraordinario, ¿no es cierto?, que estudiando el señor Copérnico que la Tierra es plana, ¿cierto?, fuera y dijera que no, perdón, que la Tierra es el centro del universo, que era su saber de su época. Es extraordinario justamente que él diga no, no es así, el Sol es el centro del universo. Cuando hablamos de Copérnico hablamos de revolución copernicana, una revolución de la inteligencia. Entonces, en realidad, en la democracia, senadores y diputados tienen que tener buenos pies para ir de vecino en vecino pidiendo su voto. No se les puede pedir que además sean premio Nobel en literatura, premio Nobel en física, en química. El problema está en la universidad. En la universidad el problema está oculto. No se trata. ¿Por qué no se trata? En parte creo por un fenómeno histórico de intereses en juego, no se puede ignorar, pero creo que eso ha pasado a segundo plano hoy. La causa principal es una formación en los centros de formación internacional, universidades como Harvard, Oxford, etcétera, donde ya está, digamos, postergado el problema, está oculto el problema. Entonces acá los muchachos, para mejorar su formación universitaria, hacen doctorados, maestrías, en centros en donde los propios habitantes del país denuncian como centros intelectualmente corruptos. Luego tenemos el caso de Gavin Mason, el economista norteamericano, o Fred Hardison, que han escrito un libro que se llama La corrupción de la ciencia económica. ¿En dónde? En esos centros de formación. Entonces acá hay una decadencia de formación intelectual. Tiene muchas causas, no es que se trate de que sea mala gente. El muchacho va a la universidad para obtener un título y ganarse la vida, no para hacer la Revolución de Mayo. Excepcionalmente ocurre eso. Entonces tenemos un problema muy serio, porque esa demanda que usted le hace a los políticos, que es correcta, no es viable mientras nosotros no atendamos a los programas de estudio de esta materia. Claro. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, pero también... Creo que nosotros lo que estamos haciendo ahora, sí, en esta especie de universidad offshore, fuera de la corriente principal, y efectivamente es un proceso de educación. Yo lo hago por lo menos con ese sentimiento. Pero también hay un instinto en la naturaleza humana de querer vivir del fruto del trabajo ajeno y alejarse lo más posible del sacrificio y del trabajo, ¿verdad? Bueno, y entonces esto ha tenido un peso tremendo para que en las provincias donde gobiernan los dueños de la tierra vean con buenos ojos el cambio del sistema tributario de un sistema basado en la renta de la tierra para sostener al Estado hacia un sistema esclavista como el romano. Sí, así que evidentemente ahí hay un fenómeno. Usted va a provincias riquísimas como Misiones y son un desierto, y los misioneros, uno los consulta a los misioneros, pero podemos hablar de cualquier provincia y dice, yo en Misiones no puedo conseguir una hectárea para trabajar. Todo pertenece al intendente o al gobernador, a todos los personajes que están en el aparato político. Yo me alegro mucho, Guillermo, de que usted tome este asunto del instinto, que son los impulsos más fuertes del ser humano. Desde cierto punto de vista, la economía como actividad real y la ciencia económica como estudio de la economía responden al instinto de obtener la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo. Eso se llama economizar. Exacto. Así, sería absurdo, y es absurdo, que se pongan sistemas políticos donde realmente para obtener las peores cosas se haga el mayor esfuerzo. Pero esto realmente lo tachamos como un mal sistema político, como es el caso del nuestro, que tenemos un sistema político del Estado que demanda enormes esfuerzos a la población y da una gota miserable de agua en recompensa. Se castiga al que trabaja. Exacto. Así que el instinto no es tan negativo porque sea negativo. Que luego la idea de que trabajar lo menos para ganar lo máximo, diga, bueno, yo encuentro una solución, me alquilo un negro. Claro. Entonces, bueno, pero acá viene... Así se soluciona el tema. Ahora viene otro aspecto del ser humano. Si usted observa el centauro que está frente a la Facultad de Derecho en Buenos Aires, observará que ese centauro es mitad caballo, mitad hombre. La mitad del hombre, el caballo, está con las cosas pateando contra el piso. El hombre está con la lira en la mano. El hombre es un ser material que responde a ese principio, ganar el máximo con el mínimo esfuerzo, pero gracias a Dios es también un ser espiritual, que puede ponerse normas que
condicione los impulsos y los haga productivos. Exactamente. Cuando hablamos de esto, hablamos del campo normativo. Y entonces cuando pasamos del campo, salimos del campo normativo, como en el caso del centauro, lo que está arriba es el derecho, la moral, todo el sistema normativo que hace un país. De ahí que usted acierta tan bien en su programa cuando habla del relativismo jurídico, porque es como si al centauro le sacara la liga. Si no tiene ese rasgo espiritual, no puede evolucionar. De tal manera que yo diría, acá el interés de los terratenientes es mucho más amplio del que usted mismo cree. Yo no lo quiero ofender, pero yo confieso lo mismo. Si puedo, especulo con la tierra. Pero por supuesto. Porque voy a una inmobiliaria y me ofrecen un terreno que yo calculo que vale $1.000 y me lo ofrecen 900, lo compro. Y luego lo vendo a 1.200. Pero en un sistema jurídico que privilegia la especulación por sobre el trabajo, ahí está. Hay que ser un estúpido para ponerse a trabajar. ¿Por qué yo voy a hacer eso? ¿Cómo es posible que haga esa especulación? Porque el sistema jurídico me dice que es un negocio comercial ilegítimo. Exacto. Tanto como antes de la Revolución de Mayo, si se hubieran encontrado French y Beruti, quizás hubieran tenido esta conversación. ¿A dónde va French? Voy al Pozo de las Cabecitas. ¿Qué van a hacer? Voy a comprar un par de negros, porque resulta que el que tengo ya está un poco viejo. Uy, haceme un favor, comprame uno para mí. Yo no quiero ofender a French y Beruti, pero antes de la Asamblea del año 13 era un negocio legítimo comprar negros. Por supuesto. Entonces, lo que la sociedad moderna tiene que contemplar es que el viejo principio hebraico, mosaico, donde Jehová dice, esta tierra es mía, para mí vosotros sos mis forasteros y mis inquilinos, es un principio de orden social que demanda la sociedad moderna. Entonces, si la Argentina quiere seguir adelante con su progreso inicial, recuperar su impulso de progreso fantástico en el mundo, tiene que tomar este principio moral. La tierra tiene que ser, como dijo un candidato a presidente de la nación, para los hombres que trabajan. En el sentido amplio de la palabra. El principio hebraico es el mismo principio de la Revolución de Mayo, ¿verdad? Exacto, el mismo. Claro. Tan es así que ha quedado el principio hebraico, la gente ya no conozca esto, naturalmente no tiene por qué conocerlo, pero ha quedado una palabra, el jubileo. Se habla del año jubilar, el jubileo, el año sabático. ¿Qué diablo será eso? Y porque en la tribu de Israel Moisés dispuso como ley mosaica, por supuesto los políticos de la época, digamos, señores, la tierra se adjudica en uso. Como es de Jehová, no más que en uso. Le entregaban los levitas, que era la tribu de Leví, que no trabajaba, administraba la tribu de Israel. Y entonces cada 50 años se tomaban dos provisiones. Todas las deudas se cancelaban, porque en 50 años hay mucho desajuste, hay más acreedores que deudores que están atosigados, borrón y cuenta nueva. Y segundo, habían nacido muchos chicos, habían nacido muchas mujeres, había nuevos matrimonios, un nuevo reparto de tierra. Ese es el derecho hebreo, que se llama año del jubilar o del jubileo. No, yo no pretendo en este momento, y soy insensato, se imagina usted salir a repartir la tierra del barrio de Belgrano de nuevo cada 50 años. Esto es una tontería, pero el principio es correcto. Hay desajustes en la sociedad y hay que hacer la catarsis, hay que hacer la purificación económica. ¿Cómo se puede lograr? Con la herramienta que en este momento es la más nociva, que es el sistema de impuestos. Esta puede ser la herramienta más positiva. ¿Cómo? En vez de cobrar al que trabaja, al que invierte, al que consume, simplemente hay que cobrar al que usa la tierra. Sea propietario, poseedor, usufructor o habitante. Esto es la revolución copernicana. Eso liberaría al trabajador de los impuestos por un lado y le bajaría los alquileres. O sea, es un mundo totalmente nuevo. Fíjese que acá, en la Argentina, en los años 1944, por otras razones, se vio el carácter explosivo de esa medida cuando se congelaron los alquileres urbanos y rurales. Con Perón. No con Perón, sino con el Pedro Pablo Ramírez. Claro. Porque todavía estaba el gobierno de la Revolución del 4 de junio. Pero obviamente Perón compartía ese gobierno y lo participaba. Y en este momento no quisiera falsear la verdad histórica, pero por versiones que me contó el doctor Antonio Luis Molinari, que era un hombre de consulta de Perón, él le sugirió a los integrantes de la Junta Militar de entonces, si querían mantenerse con firmeza en el gobierno, tomar una medida altamente popular. ¿Cuál? Rebajar los alquileres,
rebajar los arrendamientos en un 10%, congelarlos en el precio que resultara y dictar la locación sin edil, sin término. Y ahí le digo la verdad, ahí se fundó el peronismo. Claro. Ahí se fundó el peronismo. Héctor, ¿cuál sería el consejo a todos estos académicos que han participado de este evento del Foro Productivo, que con tan buenas intenciones... Buenas intenciones y mucho conocimiento, Pero mucho conocimiento partiendo de una premisa que es bueno, pero falsa. El conocimiento, vea, cuando Copérnico hace la revolución copernicana que hablamos en la cosmología, lo que se conocía hasta ese momento no fue inútil. Hubo que aprovechar todo ese material. Es como si uno cambia la estantería de la biblioteca. No tira los libros, los reagrupa de otra manera. O sea, usted me está diciendo que estoy valorando el conocimiento de esta gente. Esta gente está como en la era precopernicana, está basado sobre un supuesto que lo lleva a conclusiones falsas. Tiene que cambiar el axioma. Acá hay un acto espiritual voluntario. El axioma es que la tierra tiene que ser de fácil acceso para todos los trabajadores inversores. Y que en principio el recurso de una sociedad, del Estado, está dado por el quantum que pueda recoger en términos de valor de la tierra. El arancel, la regalía, como se quiera llamar. Evidentemente que esto, como saben muy bien los participantes de la mesa, cualquiera de estas medidas no da efecto del sábado para el domingo. Pero es un programa de acción, como fue un programa de acción la Revolución de Mayo y como fue un programa de acción la Constitución de 1853. Pero cambiamos de camino. En vez de estar pensando, ¿no es cierto?, en el bolsillo del trabajador y del inversor, estamos liberando a los trabajadores inversores. Y yo le digo una cosa, en esta crisis mundial, donde sobran los trabajadores insensatamente, porque no es que falte necesidades en el mundo, simplemente no puede aplicar los hombres su energía donde corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden económico mundial es malo y el orden económico argentino es malo, porque hay que subsidiar, darle subsidio al trabajador, a los pobres chicos de la calle, a esos pajaritos volanteros. No, escúcheme, eso está muy bien, una obra de caridad que se debe hacer, pero por favor, preste atención por qué el orden económico humano es peor que el de las bestias. Porque el de las bestias, picando allá, cazando a otro lado, todos sobreviven, claro. Solamente el ser humano se da el mendigo, el atorrante, el que no tiene casa. Inspección de la especie animal. Quiere decir que la libertad del hombre se ha vuelto en su contra. ¿Por qué? Porque es mal empleada. Ahora, bajo un sistema de apropiación de la renta fundiaria por parte del Estado para cubrir sus gastos y la eliminación de todos los impuestos, evidentemente los trabajadores serían muy beneficiados porque se quedarían prácticamente con el total del fruto de su trabajo, ¿verdad? Y obviamente. O sea, todas las inversiones y el trabajo sería terriblemente beneficiada. Vea, el trabajador, veamos una cosa para que el que está viendo este video o el que escucha esto no diga esto es utópico. Todo esto lleva a su progresión. Yo diría para dar un matiz más o menos real. Se calcula, supongamos que calculemos por los valores venales, o sea, de mercado de la tierra, que la Argentina pudiera recoger un monto, y estoy dando una cifra arbitraria, de 25.000 millones. Por renta fundiaria. Por renta fundiaria. Entonces, tendría que decir, ¿qué impuestos tenemos por aquí que nos da 25.000 millones? Supongamos que el IVA de 25.000 millones. Eliminar el IVA. Eliminar el IVA. Listo. Ahora, yo quiero que el industrial, el consumidor, me acompañe en el pensamiento de a qué pasaría en su vida si se elimina el IVA. Otro tanto puedo hacer con el impuesto a la ganancia. Quizás un punto cobrado a la renta fundiaria me permite liberar el IVA. Por favor, que no le tomen estas cifras como verdaderas, porque usted hace un ejemplo. Un segundo punto me permite liberar las ganancias. Que piense el empresario en el sentido amplio, el profesional, el empresario, el emprendedor. ¿Qué significa para él dedicarse a una actividad donde no tenga que pagar impuesto a la ganancia? Una revolución total. Total. Bueno, pero... Ahora, ¿con qué vive? ¿Con qué vive? ¿Con qué se sostiene el Estado? Cobrando una cierta parte, alícuota parte, supongamos un 2%, un 3% del valor real del suelo que ocupe. Es como yo digo a un empresario, cualquier empresario de Argentina. Vea, yo no sé cuánto usted paga de impuestos a la ganancia, pero usted le voy a sacar los impuestos a la ganancia y lo que va a tener que pagar es el 1% del valor de la tierra que ocupa, con su fábrica, su estudio, lo que sea.
no tengo ninguna duda que me va a decir, venga. Claro. Ahora, Héctor, si este sistema de eliminar impuestos y poner la renta fundiaria al servicio del Estado, urbana y rural, si bien beneficia a los emprendedores, a los trabajadores, a la inversión y al consumo, a alguien tiene que perjudicar. No, este es win-win. Gana-gana. Ganar. Gana-ganar. Sí. Bueno, pero el especulador sobre tierra, por ejemplo, perdería claro, un poco. Está bien, yo diría sí. Pero en ese caso, digamos... Porque la tierra no subiría tanto de precio. En este momento, el especulador de la tierra, que somos todos, sí, ¿no es cierto? Éticamente no podemos rendir cuenta. ¿Y usted cómo se hizo rico, doctor? Y vea, me compré 5.000 hectáreas en 3 de febrero y di permisos para que hiciera una ciudad. Y todos para vivir me pagaron. Doctor, me parece que vio el trabajo ajeno a ustedes. Bueno, pero a mí me lo autoriza el Código Civil. claro. Es decir, que no resiste un análisis ético eso. Bueno, eso lo vemos en casi todos los políticos, inclusive ahora Kirchner ha quintuplicado su fortuna y básicamente es que ha comprado terrenos muy baratos, claro, y les ha dado una posibilidad de hacer hoteles y se han multiplicado el valor de esos terrenos. A mí lo que me asombra, le digo la verdad, es que los argentinos están tan ciegos que viendo eso, porque ha aparecido en todas las revistas y noticias, que exacto, compraron, no sé si a 2 pesos el metro y ahora vale 200, no sé, dólares, lo atribuyen el argumento al homini, a la vileza del señor Kirchner. No, es lo que le permite el sistema. Claro, lo que ha hecho el señor Kirchner es que hacen todos los argentinos que pueden. Claro. Y sobre todo si tienen... Ahora, el que vive su trabajo no puede hacer Pero perdón, eso. Y sobre todo si tienen influencia política que pueden cambiar los códigos de uso del suelo, está el gran negocio ahí. Sobre este sistema, digamos, perverso, que se pone el derecho de propiedad como un intermediario entre Dios y el hombre, porque ustedes, yo no sé si conocen la historia, porque estamos en este planeta nosotros. Nuestro planeta estamos acá porque estábamos en el paraíso. Hicimos y nuestros ancestros hicieron una pequeña picardía, dijo Dios, se acabó el paraíso, ahora bajarán al suelo a ganar el pan con el sudor de su frente. Pero no es verdad, porque el Código Civil, cuando uno baja y dice, quiero el pedazo de tierra que me corresponde, vas a hablar con la inmobiliaria tal. ¿Cómo me mandó nuestro Señor? Me prometió que iba a dar tierra para ganar el pan con el sudor de mi frente. No, pero acá hemos establecido un régimen distinto. Claro. Tiene que pasar por el Código Civil, la inmobiliaria, etcétera. Además, le aviso, de lo que produzca la mitad la va a quedar el Estado. Entonces, yo creo que el paraíso es altamente deseable en este momento, ¿no? ¿Cuál sería entonces el consejo para todos estos hombres que, bien intencionados, están, como decía Henry George, como el toro embravecido, chocándose contra las paredes sin encontrar una salida? Porque esto es lo que le viene pasando a los hombres de estudios académicos. No es un consejo, es una sugerencia. Traten de observar la realidad tal como ella se presenta, poniendo de costado todo su saber. Porque uno lo que estudia termina siendo de alguna manera hijo de lo que estudia. Como decía cierta vez Keynes, ¿no es cierto? Todo economista práctico termina siendo el discípulo de un filósofo muerto, ¿no? Entonces, yo creo que acá de pronto conviene todo el saber ponerlo al costado, no tirarlo porque es muy útil, y observar la plena realidad y decirse estas pavadas que yo estoy diciendo. Cuando traemos un hijo a este mundo, si tuviera derecho a hablar, apenas traemos ahí en la cuna, dice, papá, ¿qué pedazo de tierra me corresponde a mí? ¿Qué le contestaría un trabajador argentino? Pero hijo, recién llegas y ya quieres tierra. Sí, claro, porque sin tierra no puedo vivir. Están condenados a vivir en la vera del camino, en las villas miserias. Entonces, estos académicos que yo aprecio tanto y reconozco tanto, tienen que formarse ese tipo de preguntas. Y debo decir, ¿qué responde el derecho a esa requisitoria? Al derecho civil vayan al derecho civil, a las notas del Código Civil, donde Belezáriz, como hombre que formó parte del Congreso de 1826, en una nota del artículo de propiedad del Código Civil, como meditando consigo mismo, dice, en verdad, el valor económico de las cosas se debería medir por el trabajo. En verdad. En verdad. Pero como diciendo, no sé si se puede.
Estamos en un mundo de terratenientes fabulosos en 1860. Cuando llega el momento de regular la propiedad, deja esa inquietud, se deja llevar por los acontecimientos del momento y dice, bueno, mejor aceptemos el derecho romano, el derecho puro de los romanos. Que era lo que la revolución pretendía dejar atrás. Que es lo que la revolución pretendía. Así que yo creo que hay que ser comprensivos con Vélez Sarsfield. Tenemos que ser comprensivos con los hombres de hoy. Bueno, pero desde algún punto de vista, Vélez Sarsfield ha sido un traidor a esas ideas. No me gusta usar la palabra traidor porque es entrar, digamos, en la moral de Vélez Sarsfield, que por ahí alguno puede pensar que exactamente eso, porque habiendo sido un hombre de la Revolución de Mayo, de alguna manera era abogado del tirano Rosas. Es decir, pero no entremos en ese campo porque siempre es urticante. Lo que yo quiero decir es que en realidad era muy pragmático este cordobés. Era muy pragmático. Es decir, al hecho cumplido. La tierra había sido acaparada por unitarios y federales. Ellos eran los que sostenían el poder, ellos estaban en el Senado, ellos estaban en la... ¿Qué voy a salir yo con una cosa rara? ¿Voy a volver a la enfiteusis? ¿Qué como dice, voy a rebobinar? Me va a venir un Rosa detrás. Que en vez de Rosa me va a llamar Chávez. No sé, pero entonces no puedo hacer esto. Dejo las cosas como están. Y como el país estaba vacío, los propios terratenientes recibieron el impulso natural de poblarlo. Entonces hicieron agencias muy bien y poblaron el país. Son nuestros abuelos, nuestros padres. Porque la tierra que eran buenos los terratenientes, no, era sumamente barata. Era muy barata, claro. Ahora el sistema tiene su desarrollo, su sistema. Usted pasa una noche de luna de miel muy simpática y a los 9 meses tiene un chico. Capaz que no estaba en sus cálculos eso. Porque el sistema tiene su propio desarrollo. Entonces el desarrollo del sistema de propiedad privada de la renta fundiaria, no de la tierra, de la renta fundiaria, lleva a este desequilibrio donde los que nacen para trabajar no tienen dónde trabajar, los que quieren invertir no tienen dónde invertir, inclusive los propios terratenientes ven desplomarse sus propiedades. Entonces es la hora de cambiar el sistema. Perfecto. Y porque este sistema, al no tener claridad sobre este sistema, es el que hace aparecer a los personajes como Chávez, que finalmente, al no ver, vuelvo a la figura del toro embravecido, al no ver la salida que significa la solución de tomar de la renta fundiaria para solventar los gastos del Estado, termina generando la propiedad social de la tierra y tirándose al comunismo. Claro, porque es, digamos, la falta de preparación a este tema. Si se tiene un sentimiento muy social, no solamente el caso de Chávez, aunque parezca mentira, lo que voy a decir a algunos les va a sonar como herético, pero el caso de Chávez, el caso de Castro, el caso de Evo Morales, el caso del general peruano que no me acuerdo en Perú, pero son miles y miles de casos en la historia donde enormes multitudes sin tierra, los sin tierra, frenados por algunos pocos terratenientes, generaron políticos que con el mejor sentimiento humano dijeron, esto se acabó. ¿Y cómo lo resuelvo? Repartiendo la tierra. A lo bruto. Claro. Bueno, que es lo que pasó en la Revolución Francesa también. Claro, entonces después vienen los efectos terribles que conocemos históricamente. Un pensamiento refinado dice, no, el reparto de tierra que ocurra por el mercado. Pero, eso sí, no es gratis. El que tiene tierra tiene que pagar por lo que vale a la ciudad. Entonces ahí el mercado va a organizar las cosas automáticamente. Yo no descarto que quizás, ¿no es cierto?, en provincias tan tremendas como Chubut y Santa Cruz, por citar alguna, donde cabría una población como Alemania entera, haya que de alguna manera obligar a un cierto reparto de la tierra un poco más apresurado. Pero diría, esto es de segundo nivel. No podemos poner en juego la democracia, las libertades, de una solución. Así, a decir, bueno, vamos a empezar porque viva el experimento. El experimento tiene que empezar por las grandes ciudades, por los grandes pueblos de la tierra más cara. Entonces, señores, aquí todos tienen derecho a trabajar, pero la tierra es una heredad de Dios, hay que pagar por su uso. Cuando renace este sistema, renace automáticamente el federalismo. Y la libertad. Y la libertad. Se abren las fronteras. Sí. Por eso el plan Kennedy, que se hablaba de una nueva frontera, estaba detrás de eso Schlesinger, el americano que sostenía estas ideas en la época de Kennedy. Porque Kennedy se daba cuenta que si no se hacía algo así, y no se pudo hacer,
por la historia la conocemos, se iba a caer exactamente en una especie de socialismo infiltrado, como está ocurriendo en Norteamérica de hoy. O sea, que el problema de mantener el sistema tributario actual, que beneficia a la especulación y castiga al trabajo, lleva al estatismo, que es lo que le está pasando en estos momentos a la cuna del capitalismo, a Estados Unidos. Y por supuesto a la mayoría de los países latinoamericanos. En Norteamérica se va a sentir menos porque el tipo de población demográfica, cómo se expandió con su famosa campaña al oeste, cosa que se sabe por las películas de cowboy, pero fue una cosa formidable, porque había una ley, la ley del Homestead, que todo el que llegaba a Norteamérica tenía derecho a 500 áreas, más o menos 250 hectáreas, como base. Eso se ve en las películas cuando se dispara un cañonazo y cada uno corre con la carreta a tomar un pedazo de terreno. Entonces, cuando uno ve la geografía norteamericana, ve un gran desparramo de la población, mucho en el este, mucho en el oeste, menos en el medio oeste, pero está distribuida. Pero si uno toma una geografía argentina o una geografía brasilera, se da cuenta que todos viven como piojo en costura al borde de la costa atlántica. Exacto. La tierra mediterránea está privada del uso de los hombres. ¿Y cómo puede ser que en un país como Estados Unidos, cuna del capitalismo, que han tenido personajes como George dentro de sus intelectuales, esto se mantenga totalmente oculto también frente a la brutalidad de la crisis y las consecuencias de renunciar a este sistema? Bueno, esto solamente se debe explicar históricamente. Es obvio que usted encuentra un chico, ¿no es cierto?, en la calle de 16, 17 años y es un ladrón de billeteras. Y encuentra a otro chico, ¿no es cierto?, de 16, 17 años que está cruzando la secundaria para entrar a la universidad. Dice, pero caramba, los seres humanos son iguales. Sí, bueno, pero ¿cuál es el contexto de la vida de este joven y la vida de este otro joven? Entonces solamente históricamente lo puedo explicar. Bueno, porque pasó con esto. En Estados Unidos hay que dar una explicación histórica. Por empezar, George aparece justamente porque ya estaba este problema en Estados Unidos. El problema de Estados Unidos aparece por muchos motivos. La gente del este, que va hacia el oeste, en realidad tenían la noción de que era una gran ganancia ser terrateniente. Los nombres como Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, Morgan, cuando uno rastrea su biografía, son gente que dijeron, esto es bárbaro, extendemos los ferrocarriles a que nos den tierra. Entonces se constituyeron en grandes terratenientes a lo largo de todo el fin del siglo XVIII y siglo XIX. George, cuando va a California, vive este problema. Claro, la extensión del ferrocarril se autofinanciaba con el revalúo de las tierras que ellos adquirían. Y más que se autofinanciaba, porque quedando dueños de las tierras, después eran fundadores de pueblos. Claro. No sucedió acá lo mismo. Entonces George nace como una reacción a eso. Pero no olvidemos que Winston Churchill dijo, lo peor de una economía son los monopolios. Pero la madre de todos los monopolios es el monopolio de la tierra. Entonces, a partir de ese momento, de ese pensamiento, uno se tiene que dar cuenta que Norteamérica estaba ya infectada de monopolios. Tempranamente. Claro, no tiene la dimensión de los actuales, pero desde el punto de vista del tejido, del ADN, era semejante. Entonces George sale contra él, y no solamente George, hay toda una conscripción de intelectuales a lo largo del tiempo en Norteamérica, de distintas fracciones, socialistas, anarquistas, ateos, religiosos, donde plantean este problema, pero se enfrentan con el monopolio y la afirmación cada vez más poderosa de un Estado de fundamento terrateniente. Entonces todo este problema que conocemos ahora se dispara con la subprime. ¿Y qué son las subprime? Hipotecas. ¿Y qué es hipoteca? La tierra. Y son compradores de tierra que no pueden pagar la tierra. Por el valor que ha tomado el lugar. Y las soluciones que están tomando son, digamos, no corrigen este problema. Lo aceleran. Quizás lo aceleran. Ahora, esto dicho en grandes trazos. Y así hay que investigar, ¿no es cierto?, de alguna manera más prolijamente, la historia de cada uno de los países. Entonces nos vamos a encontrar con historias distintas
que van a demandar ideas distintas o mecanismos. Bueno, pero la corriente es toda la misma, porque todo Occidente se basó Sí, eso es en una esto, duda. digamos. Lo único que debe quedar claro en esta exposición, ojalá sea toda clara, ¿no? Pero es que allá, en el punto que sea, en la época que sea, que se haya recaudado por parte de la sociedad, por el Estado, en nombre de la sociedad, la renta del suelo, y correlativamente hayan aminorado cuando no desaparecido los impuestos, es una explosión. Llámese Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, la Argentina iniciales después de la Constitución. O sea, es decir, más pruebas no hace falta. Podríamos decir que la civilización frente a la barbarie está asignada por la asignación de los recursos fiscales, por dónde se sacan los recursos, porque evidentemente Argentina, de un país más o menos civilizado donde se pagaban renta, usted fíjese que todas las oficinas de recaudación pública de las provincias se llamaban rentas. Eso ha desaparecido en la provincia de Buenos Aires, lo acaban de hacer desaparecer en favor de un sistema que castigue al trabajo. Claro. Y por eso estamos en la situación de barbarie en la que nos encontramos, barbarie política, la inseguridad, todo eso brota de este sistema, o sea que el sistema es terriblemente perverso, está generando, digamos, a través de la inseguridad una especie de fiebre del sistema. Yo no soy marxista, lo aclaro, porque creo más en el recurso a la solución espiritual que en la solución material. La idea, digamos, marxista más simple es que de la evolución de la materia emergen superestructuras como surge el humo del fuego que uno mantiene vivo. Y yo pienso que eso no es verdad, pero no puedo ignorar que efectivamente allá donde hay fuego va a haber humo. Si yo no tengo en cuenta cómo hago el fuego, si con leña verde, leña seca, leña húmeda, y así también va a ser la combustión. Ahora, esa elección de la leña, esa elección de cómo prendo el fuego y cómo lo oriento y cómo lo apantallo, es una decisión de carácter espiritual. No es una ley causa-efecto material. Entonces, es importante esto que estamos haciendo ahora, en la medida en que los argentinos y los hombres del mundo piensen que tienen que proyectar su vida social conforme a algunos principios. Porque este sistema nos lleva, por supuesto, el sistema de tributario romano, digamos, de castigar al trabajo, nos lleva a fragmentar la sociedad en una sociedad de clases. Los que viven de la renta fundiaria, o sea, que se aprovechan de ella, y los que tienen los trabajadores que antes eran los esclavos, pero que cumplen esa función. Ahora, bajo este sistema que produce un sistema político con dos frentes antagónicos, lo que se podría denominar a grandes rasgos la izquierda y la derecha, no nos conduce a un estado de enfrentamiento interno y posiblemente de pseudo guerra civil, como lo estamos viendo, lo acabamos de ver con el tema del campo, lo estamos viendo con la salada que acaban de sacar a huevazos a los recaudadores públicos, y ahora con las declaraciones de la presidenta diciendo y llevando a ese enfrentamiento de estas dos sociedades que son las que produce precisamente el sistema tributario. Sin ninguna duda. Hay que reparar que la palabra interés tiene el mismo origen que la palabra pasión. Y las pasiones enceguecen. De tal manera que en una sociedad donde los intereses de las partes están mal atendidos, ¿no es cierto?, aminora el sentido de interés y crece el sentido de la pasión. Entonces, evidentemente que el pueblo se va a transformar en horda o en masa, y los gobernantes, atemorizados, arrinconados, se van a transformar en verdugos. ¿Le estoy contando la historia argentina o me equivoco? Que es la historia del mundo también. Pero con el mundo es poco peor, porque en Roma la lección es muy grande. Para evitar justamente ese camino, nace la idea del imperio. Claro. En vez de sacarle a los plebeyos, vamos a invadir Egipto, vamos a cubrir las Galias. Es decir, entonces transportamos el mal nacional, lo transformamos al plano internacional. Delenta et Cartago. Entonces, ojo con esto,
porque resulta que lo que estamos viendo en este pequeño interview como una cuestión nacional, dada la globalización mundial, es el mundo el que puede dar, y de hecho con esta crisis es una prueba de eso. Así que estas soluciones nacionales tienen que ser tomadas para poder implementarlas a nivel internacional. Si no, nosotros no vamos a recuperar el terreno que hemos perdido. En fin, podría seguir con esto haciendo descripciones utópicas, pero no estoy muy alejado de la realidad. En este momento falla el sistema monetario mundial. Yo siempre trato de mostrar que crisis parecidas a esta desencadenaron situaciones que solo en el siglo XX mandaron a la muerte a más de 180 millones de personas. Exacto. Y los acontecimientos que se puedan desencadenar y es importante atender este registro de la historia, porque estamos frente a acontecimientos de una magnitud muy superiores a los que pasó en la década del 30 o en la década del 1914, que desencadenaron todos estos acontecimientos. No, indudablemente. Con un mundo que está superpoblado con 3 veces más gente que en aquellas épocas también. Ahora, inclusive en aspectos como esos, esta charla se podría proseguir por muchas vías. La superpoblación, fíjese que notable, al final Malthus parece que tenía razón, porque la superpoblación no viene de los países ricos, viene de los países más postrados. Es como si digamos, acá la superpoblación argentina, llamemos el mayor crecimiento, no viene de los barrios finos, viene de la villa miseria, donde los matrimonios que son temporarios, y la mujer tiene 14, 15, 16 hijos. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que resulta que esa sobrepoblación de que usted habla es la más alejada de los cánones civilizatorios. Con lo cual el enfrentamiento va a ser cultural también. Y no sería la primera vez que a los hombres cultos se le ocurre que lo mejor es matar a los otros como arañas. No es la primera vez. No es la primera vez. Hemos visto el genocidio de los armenios a principios del siglo XIX, ¿no es cierto? Conocemos el genocidio en los gulags en la Unión Soviética, conocemos el genocidio del nazismo. Es decir, el hombre es muy pronto para matar a su semejante como solución del problema. Claro, porque cuando el problema te sorprende, después aparece la más media, representémosla hoy por Susana Jiménez o Tinelli, exacto, pidiendo bala, que es lo mismo que pasó siglos, acá. Siglos la humanidad discutiendo si va a haber pena de muerte o no, decenas, casi un siglo entero para acordar internacionalmente abolir la pena de muerte, y de pronto Solón es Susana Jiménez, Moisés es Tinelli. Entonces es un retroceso fenomenal. Yo no los inculpo a ellos, bueno, son víctimas de la masa. No, pero de todas maneras lo importante es ver que las circunstancias llevan, si no hubiese tantos muertos y tanta inseguridad, como en la década del 70, si no hubiese habido tanto guerrillero y tantas bombas y tanto desorden social, nadie hubiese pedido este tipo de pedidos, ¿no? Desde luego, pero en este sentido hay que transigir. Generalmente cuando uno trata de clavar un clavo en la pared y no es muy hábil y se da un martillazo en el dedo, raja una puteada y uno dice, me lo explico, pero no saca como conclusión lo bueno es putear en todas partes. Entonces hablemos claro, eso es explicable, pero ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Que puede dominar sus impulsos, puede dominar sus instintos. Entonces a mí que una persona de la jerarquía mediática de Susana Jiménez o Tinelli sobrepasen esa responsabilidad y hablen, ¿cierto?, como un idiota, no tiene perdón. Muy bien, bueno, gracias. Tiene roto los riñones.